Con la famosa batalla cultural y una serie de apropiación de terminologías que por lo general, bueno, nada, son atribuidas a otros sectores políticos, como el término casta, como el propio de batalla cultural y algunos otros más que le han dado o los han resignificado y algunos que lo usábamos desde antes nos encontramos un poco desconcertados a la hora de decir, bueno, que están hablando de batalla cultural y bueno, pero bueno, esa es un poco la idea de este programa con la mirada de la juventud, básicamente. Y eso es lo que reivindicamos en todos aspectos. Nosotros por eso hemos hablado con otros sectores que quizá no son tan cercanos a nosotros, no hemos militado con ellos, pero la idea es mantener un diálogo y que además, nada, hacer presente en el presente las ideas de los jóvenes que por ahí nos han venido postergando mucho y es una cuestión muy recurrente y muy sistemática que hemos visto prácticamente en casi todos los sectores políticos que los jóvenes por ahí están bancando candidatos que ya han tenido muchas oportunidades y muchos han, por ejemplo, ocupado espacios de poder desde hace mucho tiempo. Lo vemos, no sé, bueno, La Libertad Avanza tiene candidatos que por ejemplo, son históricos, todos dicen ser nuevos en la política o es como la gran innovación que se supone que traían, pero por ejemplo sabemos que Bullrich nunca dejó de ajustar a los jubilados, por ejemplo. Bueno, y Bullrich participó de otros espacios políticos, ya lo vino a reconocer acá Agustín Prado. Además, bueno, el peronismo lleva referentes que han sido por lo menos intendentes, todos ellos han sido intendentes alguna vez, o más de una vez incluso. Y La Libertad Avanza tiene candidatos que han sido de otros espacios políticos, como bueno, Juan Sancasani, por ejemplo, ha sido parte de la gestión de Sergio Uñac, para el que esté muy despistado. Y por ejemplo, ya hay referentes que han también participado, que ahora son, por ejemplo, José Pelug ha sido titular del ENACOM en el gobierno de Alberto Fernández, fue además uno de los promotores de la campaña de 2015 de Sergio Massa, aunque algunos no lo recuerden y uno crean, no lo tengan en cuenta. Y bueno, la izquierda por lo general ha tenido como bandera la juventud desde hace mucho tiempo. Hoy tenemos candidato, bueno, a Cristian Jurado, que ha pasado por aquí, hemos hablado con él en otro contexto y antes de definir las candidaturas por otro tema, pero bueno, ¿cómo ves vos, por ejemplo, el protagonismo de la juventud en la política hoy? Yo creo que la juventud ha tomado bastante importancia. Sí, está este análisis compartido que se ve desde hace bastante tiempo de que hay mucha juventud votando a la derecha. O sea, muchos jóvenes, pibes que recién están empezando a votar, 16, 17, 18 años, que han votado a la derecha. Poca militancia en la calle, particularmente de estos sectores, pero al mismo tiempo es la pregunta de, son pibes que se han criado viendo a sus padres laburar cada vez más dentro de los gobiernos peronistas, por ejemplo. O sea, son pibes que se han criado viendo a sus papás en crisis. En mi familia ha pasado, o sea, viendo cómo mi vieja laburaba todo el día, mi viejo también laburaba todo el día, y hacerse la pregunta de, bueno, ¿qué está pasando con las juventudes que eligen votar a estas expresiones de derecha, estas expresiones neoliberales, y cómo revertir eso? Al mismo tiempo, yo creo que hay ciertos temas sociales en donde la juventud está haciendo mucho peso. Creo que lo que ha pasado esta mañana, que venían buscando a 3 chicas en Buenos Aires desde el viernes de la semana pasada, y que hoy, de un momento para el otro, se convocaron asambleas en todo el país después de que las encontraron asesinadas en el fondo de una casa. Y que se convocaron asambleas en todo el país y que han salido pibes de todo el país a seguir exigiendo esta consigna histórica del ni una menos, muestra un poco
de que la juventud está para marcar su agenda, que nunca dejó de marcarla, que es cierto que hay espacios políticos que han dejado como bastante relegadas a las juventudes, o porque no las creían capaces, o porque este discurso de, bueno, vos sos todavía muy chico para entender las cosas que están pasando en la política, que la política es una cosa de grande, pero nos atraviesa profundamente. O sea, podemos votar desde los 16, pero la conciencia política que vamos desarrollando desde que somos jovencitos, desde la adolescencia, porque vemos las cosas que pasan a nuestro alrededor y porque entendemos, nos hacemos cargo y proponemos, hace que tengamos nuestras propias agendas. Aparte de la cuestión de género, la cuestión de medio ambiente, que es un tema que preocupa mucho, que es un tema que se habla mucho en las universidades, que se habla mucho en las escuelas, la salud mental. Que hay pocos espacios que han adoptado la cuestión de la salud mental, proponiendo políticas efectivas, y los espacios que han sido gobierno puede que hayan tenido este discurso de, bueno, sí, protejamos la salud mental, pero que al fin y al cabo no ha habido ninguna política de acompañamiento a las personas que tienen problemas de salud mental, y que son reclamos que se han hecho visibles gracias a la juventud y gracias a la presencia en la calle que ha tenido la juventud, y dentro de las instituciones y dentro de todas las discusiones que han habido en los distintos ámbitos en donde los jóvenes se van desarrollando. Entonces, a mí me parece muy importante. Yo empecé mi militancia en la izquierda en el equipo de juventudes del MST. Empecé la militancia cuando entré a primer año de la universidad, y siempre ha habido un espacio. O sea, siempre ha estado la agenda de construirnos en el lugar en el que habitamos, en que vendría a ser, por ejemplo, mi caso y en el caso de mis compañeros, la universidad, y plantear los problemas que tenemos. O sea, está el espacio para hacerlo, y aparte de que está el espacio, está la prioridad de decir, bueno, esto está pasando. Y nos está pasando desde muchísimos lugares. Yo creo que una de las cosas que más discutimos ahora, las juventudes, que entre que estamos en la universidad, hay muchos que no llegan a la universidad o que no están en la universidad por las mismas condiciones materiales de la existencia, por decirlo en algún momento, pero que a todos nos atraviesa, por ejemplo, la cuestión del laburo. O sea, las juventudes estamos discutiendo qué tipo de trabajo necesitamos, porque tenemos compañeros que trabajan horas, explotados en distintos sectores gastronómicos, sectores de comercio, que no les alcanza, que intentan aportar lo que pueden a sus familias, pero que siguen. ¿Y creen que el acceso al conocimiento, o poder recibirse, obtener un título, o ser profesionales, les ayudaría a contribuir un poco mejor con sus familias, ¿no? Claro. Tienen esa esperanza por ahí de tener un mejor sueldo y claro. poder acompañar. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 22. Bien, ¿y qué estás estudiando? Yo estoy en el 4º año del profesorado y la licenciatura en filosofía. Bien. Trabajo además. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica un joven que estudia? A muchas cosas. Bien. Yo particularmente tengo un trabajo estable, soy auxiliar administrativa, pero sí me parece importante decir que yo he tenido bastante suerte. Es una situación ahí excepcional. Claro, pero que hay estadísticas de la misma universidad, de los informes, que dicen que más del 60% de los estudiantes que van a la universidad están en situaciones laborales, y que la mayoría de las situaciones laborales son situaciones precarizadas. Hay compañeros que tienen que elegir entre ir a cursar, perder materias, atrasarse con sus carreras, para poder laburar, para poder tener plata para las fotocopias, para los almuerzos. Si vienen desde zonas alejadas de la provincia, bueno, ahora tenemos boleto educativo gratuito, que es una conquista histórica del movimiento estudiantil, pero que hace mucho tiempo... pero es una conquista del movimiento. Sí, es una cuestión del movimiento, te digo puntualmente, porque eso lo empezamos a militar cuando yo iba a la universidad, y muchas veces cuando no lo pudimos lograr, se logró por una decisión política de conveniencia circunstancial, nada más lo podría haber hecho cualquier otro gobierno. Fue consigna del peronismo, del giojismo, y nosotros combatimos durante el giojismo muchos aumentos de colectivos. Claro. Entonces fue como hubo una contradicción, una contradicción tras otra, claro. En realidad. Bueno, ¿considerás que, por ejemplo, el veto al financiamiento de la universidad es un ataque directo hacia los trabajadores? Ya,
considerando esta cifra que vos estás diciendo, que también yo la había observado en uno de los últimos informes que tenía la Universidad Nacional de San Juan sobre la cantidad, entre otras cosas, Claro. De estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional, más del 60%, 64% en términos concretos, o sea, ingresa en condiciones laborales. O sea, hay como una especie de mito de creer que la persona que va a la universidad es porque se puede dar el lujo de estudiar, es una cosa así, ¿no? Y como que se derriba de alguna manera, ¿no? ¿Vos crees que este veto es un ataque directo a los trabajadores, entonces? Para mí, primero que es un ataque integral al tejido social que tenemos como país. Bien. Yo creo que hay ciertas conquistas históricas del movimiento obrero y de los distintos movimientos que son reivindicaciones, como viene a ser la educación pública, la educación para los hijos de los trabajadores, como viene a ser las jubilaciones, las pensiones y como viene a ser la salud pública. Porque los vetos y los ataques del gobierno se han dado como en estas tres cosas simultáneamente. Y que viene a ser como un ataque a todo esto, y que sí, que es un ataque a los trabajadores de la universidad, tanto docentes como no docentes, y también es un ataque para los pibes y las pibas que se esfuerzan y que tienen jornadas laborales que son súper arduas para poder llegar a la universidad, para poder estar ahí y para seguir perteneciendo a la universidad. Porque incluso, aunque mis compañeros, mis compañeras, y me imagino que, bueno, más del 64% de los chicos y las chicas que ingresan a la universidad que están en esta situación. Esa es la situación inicial, porque se van acrecentando a medida que van pasando los años. Y que incluso estando en situaciones de precarización siguen apostando por la universidad pública y siguen haciendo lo posible para mantenerse. Entonces sí, es un ataque integral, y es un ataque integral a la educación concebida como un derecho que tiene que ser accesible. O sea, el hecho de poner en tela de juicio el financiamiento de las universidades no nos garantizaba absolutamente nada de que, por ejemplo, las facultades siguiesen funcionando en este segundo cuatrimestre, que el comedor siguiese siendo gratuito. Y tenemos un montón de compañeros y de compañeras que vienen desde zonas alejadas, no solamente desde zonas alejadas, sino que también pasan todo el día en la facultad estudiando y que acceden al comedor y que es un alivio para el bolsillo de un montón. Y que las políticas del gobierno en contra de la universidad pública, en contra de la salud, en contra de las jubilaciones, atacan directamente a todos los que estamos construyendo la universidad pública, a todos los que aspiran a la universidad pública, todos los que ya han salido de la universidad pública y a todas las generaciones que vienen después de nosotros que quieren elegir la universidad pública. Bien. ¿Cómo vienen con la campaña para estas elecciones? Bien, la verdad es que está siendo una campaña ardua. Siempre las campañas de izquierda es poner el cuerpo en todos los territorios, en todos lados. Nosotros particularmente estamos haciendo recorridos en distintos barrios con Cristian. Cristian el día de ayer ha ido a Caucete, esta mañana y ahora en la tardecita ha estado recorriendo Rawson, particularmente la Villa San Damián, por ejemplo, ahora. Actividades para la semana que viene planificadas con el sector de jubilados también, que se siguen manifestando todos los miércoles en la Plaza 25, firmando petitorios, pidiendo aumentos, reclamando por medicamentos. Y es una campaña que apunta a que sea una agenda de trabajadores y a que los trabajadores puedan dialogar con la izquierda. Es decir, nosotros tenemos estas propuestas y nosotros queremos discutir estas cosas, pero al mismo tiempo queremos que los trabajadores, que los distintos sectores de la sociedad se acerquen y que discutan y que pongan su propia agenda también. Que digamos, bueno, los jubilados necesitamos esto y lo urgente es que aumenten las jubilaciones, lo urgente es que vuelvan los medicamentos a ser gratis y que ellos también marquen su propia agenda y que la izquierda acompañe y que se sepa que es un espacio que está para defender los derechos de los trabajadores, pero está para defender las conquistas históricas y está para plantear las reivindicaciones que los distintos sectores tengan. Una banca en el Congreso, que en este caso, por ejemplo, si Cristian llega, sería una banca docente. O sea, un docente en el Congreso discutiendo qué necesita la docencia. O sea, un trabajador
que también es precarizado, como sabemos que es la situación de la docencia en la provincia y en el país, discutiendo desde abajo con todos los compañeros que lo acompañan, que le manifiestan su situación, cuáles son las mejoras y las urgencias que necesitamos en este momento para poder tener una calidad de vida que sea digna, para poder tener una canasta, para poder tener un salario que se asimile a la canasta básica total y que alcance y que no sea de indigencia. Bien. ¿Y cuáles son esas propuestas que ustedes están acercando a la gente? Hay varias, particularmente yo creo que una de las cuestiones que lo venía nombrando hace rato, sí, no hay ningún problema, que parece como más urgente, es discutir la cuestión de los salarios. O sea, estamos en un momento en donde la calidad de vida está cada vez más encarecida. Hace falta, según la Junta Interna de ATEINDEC, 1.800.000 pesos para una familia tipo. Y tenemos salarios en la provincia que no superan los 500.000. El sueldo mínimo está en 300 y pico. Entonces, es una urgencia empezar a discutir este tipo de cosas. Después, la cuestión de que, bueno, ¿qué se necesita para la educación? El tema de las políticas de género, que creo que hablar de las políticas de género en un momento como este, en donde el país se ha visto tan sacudido y tan conmocionado por el triple femicidio que ha habido en Buenos Aires, resulta realmente importante para marcar otra agenda y para decir, bueno, esto es lo que necesitamos en el medio de un avance de este gobierno contra los derechos de género, por ejemplo. O sea, los derechos de género, los derechos de la comunidad. O sea, este gobierno entró y desmanteló un montón de políticas de género, desmanteló el Ministerio de Mujeres y Diversidades, que si bien el ministerio nunca ha estado financiado como debería haber estado y no ha funcionado como debería haber funcionado, que es conteniendo e intentando erradicar toda la violencia de género que hay en el país. Después, como para hacer un pequeño repaso rápido, este tema bueno, discutamos modelo productivo, por ejemplo. ¿Qué pasa con la megaminería acá en San Juan? Que, según toda la serie de legislaciones mineras que tenemos en el país y la provincia, se supone que tienen que dejar un 3% de regalías, pero que Orrego, hace un mes más o menos atrás, salió a decirle a José María, por ejemplo, que si José María construía el camino minero para llegar a la mina, que es un camino que solamente van a ocupar ellos para llegar a la mina, bueno, que eso, todo lo que gastaran, se lo podía descontar de las regalías que le tenían que dejar a la provincia. Una provincia que tiene un nivel de desempleo alto, en donde las juventudes, que es lo que veníamos hablando recién, por ejemplo, estamos en una situación de crisis laboral en donde, bueno, no sabemos de qué más trabajar. No se consigue el laburo en la calle. O sea, tenemos compañeros que vienen buscando trabajo desde hace un montón de tiempo y que no consiguen. Entonces, discutir modelo productivo, discutir qué está pasando en la provincia, discutir si necesitamos megaminería, si no necesitamos megaminería en la provincia, qué hace la megaminería con nuestro territorio. ¿O en qué términos? ¿No? En otros términos. Claro, exactamente. Que no es hacerse ajeno a que necesitamos ciertos minerales, pero la megaminería a cielo abierto, hidrotóxica, que derramó más de 1 millón de litros de agua cianurada en el cauce del río Hachal, y yo creo que no la necesitamos en la provincia, más cuando llegó Barrick diciendo que Hachal iba a ser Las Vegas. Y nosotros vemos cuando viajamos al interior de la provincia lo que está en nuestra provincia. O sea, vemos las falencias estructurales que tenemos y que cómo estos modelos productivos que han sido instalados por el peronismo y que son profundizados por por Orrego y que el punto número 7, por ejemplo, del Pacto de Mayo que firmó Milei, es profundizar totalmente con la extracción y con la explotación de los recursos naturales que tienen las provincias, sin dar cuenta de que hay otras cosas que están en agenda primero y que son las que necesitamos ya. Después de eso, nada, el tema estamos discutiendo salud, por ejemplo. Necesitamos, que creo que la experiencia del Garrahan en Buenos Aires ha sido increíble, de cómo los mismos trabajadores han marcado su agenda para decir, necesitamos financiamiento porque el hospital se está cayendo y es el hospital que recibe a todas las infancias del país.
Y necesitamos, que también ha sido una situación que se ha replicado acá en San Juan, médicos, enfermeros, manifestándose en los hospitales, diciendo que necesitan un salario acorde a las necesidades que tienen. O sea, una inyección de presupuesto para los sectores que más lo necesitan, una inyección de presupuesto para las ayudas sociales, que cuando cuando cayó el veto en realidad del financiamiento universitario, Adorni salió el otro día diciendo que si queríamos financiamiento universitario iban a tener que suspender por 3 meses las ayudas sociales. O sea, discutiendo sacarle a los sectores más vulnerables los 78.000 pesos que cobran por mes, que es una miseria que da el gobierno. O sea, necesitamos una inyección de presupuestos en estos sectores que son los más vulnerables y que son a los que peor le está pegando la crisis. Y la consigna histórica de la izquierda, y bueno, ¿de dónde sacamos esa plata? Y hay que dejar de pagar la deuda y desconocerla. La deuda ya se ha desconocido, la deuda se sabe que es una deuda ilegítima, que es una deuda que Milei sigue sacando plata de otros lados para seguir pagándole al FMI y siguen en esta pelota masiva. Y decir, bueno, dejemos de pagar la deuda porque hay cosas más urgentes. O sea, la pobreza, el hambre, las infancias que tenemos que no comen o que comen una vez al día, y la ironía, el sarcasmo y la crueldad del presidente de decir que la gente no se está muriendo de hambre porque no hay cuerpos en la calle, hace que sí o sí tengamos que tomar medidas que sean como muchísimo más fuertes, por decirle de alguna manera, como decir, desconozcamos la deuda con el FMI. ¿Por qué tenemos que pagar una deuda que es ilegítima, que nosotros no contrajimos y que todos los gobiernos se han encargado de legitimar, siendo que hay cosas más importantes? Bien. Lo he visto no solamente en la izquierda, pero también en algunos sectores del peronismo, puntualmente una consigna, no sé si es una consigna o es una expresión de deseo. Javier Milei se tiene que ir. ¿Cómo se tiene que ir? O sea, no sé si ustedes lo bancan eso. Evidentemente se tiene que ir bueno, pero este gobierno. ¿cómo? A ver, fue elegido por la gente lo votó, hay un sistema democrático que lo ha legitimado como el presidente de este país. ¿Qué significa eso? Yo creo que tenemos experiencias. Porque por lo menos a mí no me queda claro puntualmente cómo sería ese proceso en el que se tiene que ir. O sea, yo sé que puntualmente si la gente no quiere reelegirlo, no lo vuelve a votar la próxima vez que se postule para presidente, pero todo suena a otra cosa, a una irrupción del orden constitucional, por ejemplo. Sí, la gente se cansa de decirnos golpes. Pero no, yo creo que hay dos cosas en realidad que pueden hacer como un poco clarificar esto, porque sí es una pregunta que sale en muchos lugares al mismo tiempo y que me parece que se tiene que responder. Primero, yo no sé si la gente puede aguantar hasta 2027 para que se vaya Milei. O sea, el gobierno, después de perder en las elecciones en Buenos Aires, o sea, su discurso fue, bueno, sí perdimos, pero vamos a seguir ajustando. Y los discursos que han habido desde los distintos sectores ligados al presidente van en esa misma lógica. O sea, y es una amenaza constante contra la vida de los trabajadores, contra la salud, contra la educación. Yo creo que lo más impactante para mí, para decir esto no se aguanta más, fue esta pseudo amenaza de Adorni, por no decirle amenaza, de decir, si queremos esto, vamos a tener que suspender 3 meses las ayudas sociales. ¿Con qué vive la gente que no recibe otra cosa más que las ayudas sociales y realiza changas porque tiene trabajo informal? O sea, pueden esperar los jubilados que cobran 300 y pico mil pesos por mes y que tienen que pagar los medicamentos y que no alcanza el alquiler y que no alcanzan los servicios hasta 2027? Para mí no. El gobierno sigue su ataque integral. Y por otro lado, yo creo que este país tiene una tradición histórica de lucha. Un país que en el 2001 decidió que se vayan todos. Que se vayan porque este modelo de ajuste no nos deja vivir. Porque Bien. este modelo de ajuste no nos deja respirar. ¿Y qué pasa qué pasa cuando se van todos? Y una constitucional, o sea, una asamblea constitucional para decidir todo. Los trabajadores saben qué cosas necesitan en cada uno de los sectores. Y ahí entran las discusiones del modelo productivo, y ahí entran las discusiones del feminismo, de los feminismos. Y ahí entran las discusiones de, bueno, ¿qué necesitamos los trabajadores para decidir? Y que quienes gobiernen y los que nunca gobernaron, los trabajadores y la izquierda. Porque nosotros no vamos a venir a imponerle a los trabajadores una agenda,
sino que queremos organizarnos con y como trabajadores, porque somos trabajadores, para decidir lo que necesitamos. Pero particularmente haciendo el hincapié en que la gente no va a aguantar hasta 2027. Y que tuvimos la experiencia del 2001, que echó a un montón de presidentes en una semana, y que los trabajadores se organizaron. Y que está toda la posibilidad de construir algo nuevo, marcando nosotros nuestra propia agenda de lo que necesitamos. No dependiendo de que alguien venga e imponga, sino discutiendo absolutamente todo, porque eso es al fin y al cabo lo que se necesita. O sea, este gobierno, mientras le ajusta a todos los sectores, le baja las retenciones al campo cada vez más. Entonces, sí sé que nos acusan de golpistas, pero esta cuestión de que es momento de que nosotros decidamos. Bien. Es una gran incógnita porque, bueno, todavía no queda claro cómo se resuelve eso de que Javier se va, pero tampoco queda claro qué es lo que viene después en todo caso, porque, bueno, vos me decís que, bueno, sí, tenemos tradición y, bueno, hay un pasado no tan lejano que nos indica que tal que ha sucedido, bueno, lo de los 5 presidentes en una semana, una reorganización del campo popular argentino, pero que ha decantado por ahí quizá en bueno, o quizá ha sido la forma de resolverlo, el peronismo aprovechó mucho eso y se consolidó en el poder desde el 2003, ¿2003? Sí. Bueno, y luego, bueno, podemos decir que hubo una gran época de estabilidad con muchas cosas que a algunos no nos gustan del peronismo, pero bueno, por ahí con una reciente experiencia con Alberto Fernández y con las figuras que reaparecen como, no sé, como Sergio Massa, dentro de los principales, digamos, las primeras figuras nuevamente en la política y dentro del peronismo, y como la fuerza que tiene más estructura para poder reconfigurarse y redirigir. A nosotros nos suena, por ejemplo, que ese proceso terminaría otra vez en algo similar a lo que ya vivimos, que quizá muchos no lo queremos y que fue la expresión de rechazo por la cual el mismo Javier Milei no solamente creció, sino terminó siendo el presidente de la Argentina sin que nadie pueda objetarlo porque fue votado. Entonces, por ahí no sé, que creo que el gran desafío es resolver eso en realidad, que no sé si tampoco una organización tan fuerte de ese tipo pueda darse de aquí. Quizá vos me decís, la gente no va a aguantar hasta 2027, pero tampoco sé si va a haber un grado de organización que nos permita reconfigurar el esquema productivo y de la repartición de las ganancias, que es como lo más sensible para muchos en tan poco tiempo. Es como para mí un poco complejo por ahí. Puede ser complejo, pero para que suceda en tan poco tiempo, en realidad yo no creo que sea un fenómeno imposible, aunque es bastante difícil. Yo creo que bueno, sí, es complejo, pero se vienen gestando distintas organizaciones de trabajadores. Yo creo que las 3 marchas federales de la educación que hemos tenido son un reflejo de eso, las marchas nacionales por la salud también. No solamente eso, sino los sectores de trabajadores despedidos en las distintas fábricas, organizados en sus sindicatos, organizados incluso por fuera de sus sindicatos, cuando los sindicatos no han dado respuesta a lo que necesitaban. Es una muestra de que no hay que perder la fe en la clase trabajadora para mí. O sea, la clase trabajadora, que tiene toda su historia de lucha, puede organizarse. Y al mismo tiempo es construir una izquierda con vocación de poder. Las listas del Frente Izquierda en todo el país, en los distintos lugares en donde nos hemos presentado, municipio, provincia y demás, están compuestas no solamente por los referentes que tenemos de izquierda, sino también por trabajadores independientes que se han acercado, trabajadores que son referentes en sus distintos espacios de trabajo y que están dispuestos a construir otra cosa. O sea, yo no creo que la situación llegue a 2027, pero mientras tanto es construir esta izquierda con vocación de poder.
con los distintos sectores, desde la docencia, desde la salud, desde jubilados, desde las mismas universidades que son el espacio que militamos, para que cuando llegue el momento que se vayan todos, podamos estar ahí. Bueno, gobernemos los que nunca hemos gobernado. Perfecto. Y por último, quiero consultarte sobre el gran desafío que tienen ustedes con la juventud, porque, bueno, al parecer ahora ser rebelde es como obedecer al sistema, es como muy contradictorio, ¿no? Porque a veces como que, no sé, los jóvenes se han enamorado de un, no sé, quizá yo lo considero un espejismo que hace que, no sé, que de alguna manera se organicen para militar el individualismo. Es una cosa que por lo menos a mí no me cierra, pero creo que ustedes que militan, quiero saber cuál es ese desafío que tienen de volver a acercar a los jóvenes a una rebeldía más de verdad Rebelde. Sí, es un desafío grande. No son cosas que a los que nos hagamos ajenes, digamos, esos son análisis que hacemos todo el tiempo. Y bueno, es la misma pregunta desde el principio, o sea, son pibes, en su mayoría pibes, los que militan para la Libertad Avanza, por ejemplo, que han crecido viendo todas las falencias que ha tenido el peronismo, viendo cómo sus viejos tenían que trabajar un montón para poder mantenerse en sus casas y han apostado por algo nuevo, entre muchísimas comillas, porque esto no es nuevo, el neoliberalismo no es nuevo, pero que están teniendo los desencantos ahora. Hay un montón de sectores de la juventud que se acercan y que nos dicen, y yo lo voté, pero yo no lo voté para que haga esto. Hemos tenido experiencias con los jubilados, por ejemplo, en la Plaza 25, cuando vamos los miércoles en la mañana, que se acercan jóvenes y te dicen, yo voté a Milei, pero yo no quiero que mi abuela cobre tampoco. O sea, yo sé que los medicamentos de mi abuela tienen que ser gratis. Yo voté a Milei, pero yo quiero la universidad pública. Entonces, es debatir para mí. O sea, es debatir y disputar políticamente y decir, bueno, querías un cambio, el cambio que votaste, que elegiste, que creíste que iba a ser, que es por ahí, no fue por ahí, evidentemente, y no está siendo por ahí. Discutamos y propongamos y construyamos algo mejor, algo que esté a la izquierda, algo que realmente ponga como eje las necesidades de los distintos sectores, las necesidades de los trabajadores, las necesidades y las agendas de los jóvenes en este momento, en donde las cuestiones del laburo, la salud mental, el género, el ambiente y un montón de cuestiones más nos cruzan, pero particularmente es abrir los espacios de disputa, es abrir los espacios de debate, para que se acerquen, y si se acerca un libertario a putearme, porque generalmente suelen hacer eso, decir, bueno, ¿por qué elegiste vos esto? ¿Por qué apostás a este modelo? Y debatir los modelos. No vamos a convencer a todo el mundo, no vamos a acercar a todas las juventudes, porque creo que decir eso sería hacerse expectativas que superen totalmente la realidad, pero la experiencia a nosotros en este último tiempo de militancia nos ha demostrado de que sí hay un montón de sectores de la juventud que están rompiendo con esto que creían que era súper progresivo, que iba a ser la salvación a todos los problemas, y que se están acercando más a la izquierda. Sí, tal vez con miedo, sí, tal vez con dudas, sí, tal vez con inquietudes, pero para eso están los espacios. O sea, el espacio está para charlar, para debatir, para conocer y para apostar por sobre todas las cosas a construir un modelo nuevo, a construir algo que sea realmente beneficioso para los trabajadores y a construir algo que tenga nuestras necesidades como jóvenes en agenda y que sean realmente importantes. Perfecto. Bueno, te agradezco que hayas venido y bueno, nada, que tengan la mejor de las suertes en esto. No, en realidad que tengan el mejor resultado a partir de lo que hayan trabajado y podido hacer a lo largo de esta campaña.
Bueno, nosotros cumplimos hoy con la última. Yo creo que hay otros sectores del liberalismo que no tienen militancia. Estaríamos buenos si se enteran que existe este programa, que puedan venir, porque este es el lugar de los jóvenes, para debatir con todos los sectores, como ya lo hemos hecho. Y bueno, siempre, bueno, nuestra vocación es la democracia. Entonces, la idea es poder, hablar con todos, sobre todo en esta coyuntura electoral tan compleja. Muchísimas gracias por el espacio. Me parece increíble que esté orientado a darle la voz a la juventud, a que nosotros tomemos la palabra y podamos poner nuestros temas en agenda. Y bueno, ya, muchísimas gracias por habernos escrito, por habernos contactado y bueno, más que feliz que estar acá. Bueno, vamos a cerrar Descorchados, cerramos también Patas Arriba. Te agradezco, José, como siempre. Hoy, bueno, me tomo un segundito para hablarle a todos los que están del otro lado y poder decirles que hoy hemos cumplido. Hoy han venido los 4 sectores principales de la provincia de San Juan que van a disputar en las próximas elecciones de octubre, hablar con nosotros y bueno, sobre todo con los jóvenes, obviamente los que no tienen prensa prácticamente en ningún lado y bueno, que han venido a defender también distintos modelos, distintas expresiones de la juventud y han venido a defender las ideas de sus espacios políticos. Como conclusión, me quedan varias cosas puntualmente que hay que remarcar, ¿no? En principio, que hay por ahí un hilo bastante fino en algunos sectores políticos que quizá está a punto de cortarse, en el sentido de que han sido postergados durante mucho tiempo y hay dirigentes que no dan espacio a nuevas ideas más jóvenes, más frescas, a nuevas dirigencias en el plano de lo político. Puntualmente lo que pasa en el peronismo, especialmente lo que pasa en el peronismo, porque, bueno, los candidatos que hoy disputan allí ya han tenido oportunidad de dirigir desde hace mucho tiempo y la gente, por ejemplo, que hizo el cambio y que apostó por Javier Milei en 2023, lo hizo con la expectativa de que hay cosas que tienen que cambiar y los candidatos sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, si el partido que trasciende obviamente esta elección y que quizá tiene nuevas oportunidades de dirigir y que tiene mucho y que en este momento ocupa espacios relevantes de poder en los municipios o en las gobernanzas también de unas provincias, siguen siendo los mismos. Por ahí la gente se da cuenta, ¿no? Que siguen siendo los mismos. Por otro lado, hay espacios que, bueno, que se han conformado, se han amalgamado y que han renovado sus fuerzas. Hoy se debaten en un sector intermedio que por ahí los empuja a veces a tomar decisiones y quedar ubicados quizá de un lado, que luego se sienten incómodos y hacen virajes bastante complejos, ¿no? Una vez terminan apoyando al gobierno nacional, otra vez terminan haciendo otra cosa, entonces también quedan como perdidos ahí en el medio y bueno, quizás es a lo que ha apostado el oficialismo provincial hoy, a despegarse un poco y a diferenciarse, porque bueno, la verdad que sí, hay una diferencia marcada, porque no son lo mismo, eso hay que tenerlo claro, pero bueno, es como el juego que hoy les toca hacer, ¿no? Por una cuestión forzada de la política. En otros espacios que tengo que remarcar muy puntualmente lo que ha sucedido en La Libertad Avanza, que es que de verdad tienen espacio los jóvenes, por más que uno por ahí no tenga no se alinee políticamente con ese espacio, o no tenga, o no concuerde, o no esté alineado ideológicamente, pero por ejemplo sí tiene candidatos jóvenes, quizá no están en las primeras filas, quizá no, pero sí hay jóvenes dentro del espacio y ha venido acá a hablar con nosotros muy amablemente, Estefanía Fernández, y nos ha dado su visión acerca de la política.
Y por otro lado, la izquierda, bueno, que también hoy enfrenta un desafío muy grande de seguir creciendo, también en un contexto bastante complejo, y bueno, y que esperemos pueda posicionarse. Estaría bueno diversificar y que tengan alguna voz en el Congreso, también acá en la legislatura provincial, si se da en algún momento la renovación de las bancas. eh, no en el sentido de apoyar políticamente ese espacio, más allá de que yo tengo muchas simpatías, sino más bien para diversificar y fortalecer la democracia, que es, por lo menos en mi opinión personal, lo que está antes que cualquier partidismo es el valorar la democracia, que nos permite, en todo caso, manifestarnos públicamente sobre apoyar o no a determinados candidatos o no, o incluso estar afiliado a un partido político, cuando sabemos que en otros momentos de la historia argentina han estado proscriptos algunos candidatos, los partidos políticos habían quedado al margen de lo legal, los sindicatos también, y bueno, son actores políticos que al menos yo creo necesario para configurar eso, ¿no? Para darle vida a eso que nosotros amamos tanto, que es poder dialogar entre todos y, y nada, y poder convivir en sociedad. Así que bueno, gracias a todos por esto. Hoy hemos concluido con una tarea muy linda, que es darle espacio sobre todo a los jóvenes de todos los sectores políticos y poder hablar con ellos y que vean sus caras, ¿no? Porque son el futuro y el presente sobre todo de esta provincia, de este país y del mundo. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles. No sé con qué vendremos porque ya hemos hablado con todos, pero bueno, algo vamos a traer. Nos vemos entonces.